Solamente vamos a comprobar si ya está con nosotros la compañera Fernanda. Sí, Claro, sí, yo llevo horas. Ok, bueno, vamos entonces a darle continuidad porque, bueno, pues ya nos dimos cuenta que el tiempo no nos permite a veces el diálogo y sí nos parece muy oportuno, dada la riqueza, ¿no?, de las participaciones que hemos tenido durante todo el Congreso. Generalmente siempre nos hemos quedado ahí con la ansiedad de poder seguir, pues, dialogando en torno a estas temáticas tan apasionantes. Pues bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Siguiendo con las actividades de este tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, filosofía y poesía, cuestiones de la palabra y la acción, corresponde ahora la oportunidad de la presentación del libro de la compañera María Fernanda Toribio Gutiérrez, y va a estar a cargo de la presentación del doctor Noé Epifanio Julián. La dinámica más o menos va a consistir en lo siguiente. Primeramente le vamos a dar la palabra al doctor Noé Epifanio Julián para que haga su presentación, y luego también tendrá un espacio la compañera María Fernanda para, pues, explicarnos el texto, y en tercer momento abriremos un espacio de interacción con los escuchas, con los asistentes, para que podamos, pues, dialogar, tematizar, confrontar posturas respecto a, ¿vale? Hace un momento se leía la trayectoria de Noé Epifanio Julián. Considero que, pues bueno, la mayoría que siguen la transmisión, ya sea a través de la plataforma de Zoom o a través de las diversas redes sociales, pues bueno, no es necesario volver a leer esa trayectoria. Solamente voy a permitirme este, darle la palabra para que lleve a cabo la presentación que ha preparado de este texto. ¿Estás listo, Noé? bueno, Sí. sí, Adelante, Noé. bien, también para no eh, improvisar, he preparado unas líneas, entonces quizá no sobrepasen media hora, pero bueno, las leo. Llevan como título una invitación a la lectura del libro Las palabras no escritas, Pirrón de Élide, de María Fernanda Toribio Gutiérrez. ¿Qué sentido tiene reconstruir escriturariamente la vida filosófica de Pirrón de Élide, si él mismo, exceptuando una oda a Alejandro Magno, prontamente destruida, se inclinó a vivir de manera ágrafa? ¿De dónde nos viene la manía de biografiar a nuestros prójimos, especialmente a los griegos antiguos? ¿Por qué en lugar de vivir como Sócrates, Diógenes de Sinope o Pirrón de Élide, citando los casos más pintorescos y recalcitrantes, nos conformamos con retratar sus vidas asombrosas y extravagantes? Exaltar la conducta de alguien en modo alguno significa vivir como él. Desde esa perspectiva, ¿qué valor tiene ensalzar a los hombres virtuosos si no estamos dispuestos a imitarlos? Nuestros héroes filosóficos no precisan de elogios. Un elogio cifra el límite que nos recuerda no estar a la altura de sus exigencias vitales, porque si lo estuviéramos, no necesitaríamos admirar en ellos lo que ya encontramos en nosotros. Intentaré abordar estos temas provocadores, que espero lo sean más allá de la apariencia, a partir de la lectura del libro de María Fernanda Toribio Gutiérrez, titulado Las palabras no escritas, Pirrón de Élide, recordando que una vez publicado, un texto deja de pertenecerle a su autor y empieza a defenderse solo, pues, exceptuando las presentaciones, un libro siempre quedará a merced de los intereses y del bagaje cultural e intelectual de sus lectores, y en virtud de la habilidad o impericia de los mismos para extraer sus enseñanzas, las palabras escritas cumplen el curioso destino
de servir como sedantes o reactivadores del pensamiento. Solo adelanto esta perogrullada. El libro de María Fernanda dice muchísimo más de lo que yo pueda reseñar en tan poco tiempo. Por eso los invito a no conformarse con mi breve exposición y se arriesguen a leerlo, pues no olvidemos que por más avances tecnológicos, el único método de saber lo que dice un libro de verdad sigue siendo el anticuado arte de la lectura. Espero que cuando menos mis palabras sirvan de señuelo a este fin. Como es habitual en las investigaciones serias sobre los filósofos antiguos, desde sus primeras páginas, la autora refiere las fuentes y los problemas textuales y de interpretación de la doxografía sobre el oriundo de Élide. Ahí descubrimos los nombres y las referencias de las fuentes antiguas, entre algunos de sus comentaristas, más o menos antiguos y otros contemporáneos, cuyos textos han servido para bifurcar los intereses del pensamiento de Pirrón de Élide entre la metafísica y la epistemología. Sin embargo, María Fernanda cuestionará desde su introducción ambas tendencias, señalando a manera de hipótesis que Pirrón, eludiendo las averiguaciones metafísicas y epistemológicas, se interesará específicamente en entender la filosofía como una forma de vida, confirmando los famosos trabajos de Pierre Hadot del siglo pasado, ligando la experiencia filosófica de la asquesis con la ataraxia, página 22, o por citar los propios términos de la autora. ¿Qué pasaría si invertimos la ecuación y en vez de pensar que desde la metafísica y la epistemología accedemos a la felicidad, pensamos que es justamente volviendo a la una y a la otra tareas inútiles, tareas indiferentes, que la felicidad sucede? Página 12. La pregunta no tiene nada de retórica. Incluso su aparente disfraz hipotético la convierte en una afirmación bastante arriesgada, la cual me permitirá abrir una pequeña vía de meditación. ¿Qué es lo que por un momento irrumpe en la pregunta de María Fernanda? Independientemente de escudarse tras lo que ella llama el fantasma o el espectro de Pirrón, página 7. De primeras, la inutilidad o la banalidad de la epistemología y de la metafísica para acceder a la felicidad, que ciertamente para cualquier lego podría representar muy poca cosa. Sin embargo, para los estudiosos de la filosofía, anular abruptamente y de un solo golpe ambas disciplinas representará algo parecido a una conmoción o un cataclismo. Pues ¿qué clase de filosofía es esa que empieza por darle la espalda a las teorías del conocimiento y los fundamentos de las cosas o de la realidad? Y segundo, ¿qué es lo que sustenta, a partir de semejante indiferencia, que la felicidad suceda? Pues de ninguna manera defiende que la felicidad sea algo que se alcance, sino que lo subraya como algo que le pasa, o en cualquier caso, le pasó a Pirrón de Élide. En ese sentido, podemos cuestionarle a la autora: ¿la felicidad es el acontecimiento resultante de la renuncia al conocimiento? ¿O bien, el conocimiento es un estorbo para que la felicidad suceda? De ser así, ¿por qué es imposible sostener que todos los ignorantes sean felices? Dejemos abierta la pregunta porque en contrapartida, tampoco resulta evidente que la felicidad se alcance por medio de la sabiduría, pues para defenderlo, primero tendría uno que declararse sabio y dichoso de serlo. Y bueno, ese no es mi caso. Pero ¿qué pasa con Pirrón de Élide? Le preguntamos al texto que hoy presentamos, y este nos responde, parafraseando su misma página 12. La filosofía de Pirrón es un ejercicio espiritual o una propuesta moral práctica, separada de la epistemología y de la metafísica, rayando en un desprecio antropológico de corte nihilista, cuya indiferencia desemboca en lo que los antiguos llamaban ataraxia, y que al parecer, siguiendo la argumentación, eso es lo que María Fernanda entiende por felicidad en su autor estudiado. Así que desde el escepticismo de corte pirrónico, la serenidad del espíritu es resultante de la indiferencia, un señalamiento que repite en la página 31, afirmando que la filosofía de Pirrón puede ser entendida como una pura forma de vivir y que esta preocupación básica, directriz de todo su pensamiento, no surge como en otros casos de una propuesta teórico-doctrinal, sino justamente de un rechazo hacia la misma, lo cual no podrá menos que desembocar en la necesidad de establecer un parangón de comportamientos entre Pirrón y Diógenes de Sinope, página 34. En razón de su aversión conjunta a cualquier clase de especulación filosófica,
que no confluyera en su práctica cotidiana. A pesar de lo cual, 4 páginas después, aunque sin nombrar explícitamente Epicuro sobre este asunto, pero sí más adelante abordando otro tema, y citando unos famosos versos de las imágenes de Timón de Fliunte, la autora se referirá a Pirrón con los mismos términos que el filósofo de Samos caracterizaba al sabio que seguía sus preceptos inscritos en la carta a Meneceo, pues María Fernanda dice: Timón describe a su maestro viviendo entre mortales, pero a la manera de un dios, página 38, mientras que la misiva parenética Meneceo se despide con estos términos: estas cosas, pues, y las emparentadas con ellas, medítalas de día y de noche contigo mismo y con tu semejante, y nunca, ni despierto ni durmiendo, sufrirás desasosiego alguno, vivirás como un dios entre los hombres, pues en nada se parece a un viviente mortal el hombre que vive entre bienes inmortales. Diógenes Laercio 10, 135, versión de Luis Andrés Bredlow. Tales referencias no pueden menos que desencadenar una meditación sobre la ataraxia, pues su consecución es prácticamente opuesta, ya que en Pirrón se alcanzaría mediante la renuncia al conocimiento, mientras que en Epicuro, paradójicamente, mediante una ciencia heterodoxa, si la confrontamos con la física y la metafísica aristotélicas. Sin embargo, la comparación entre la ataraxia escéptica y la epicúrea se complicaría en virtud de la crítica que Pirrón hace al filósofo del jardín, considerándolo como un vientre voraz e insaciable, un puerco o un perro, de dudoso linaje y magisterio ampuloso, y que la autora cita en su página 41. Como tampoco me da tiempo de abordar esta temática, simplemente la dejaré anotada, por si más adelante María Fernanda nos congratula comentando las posibles convergencias de una vida divina entre Pirrón de Élide, Epicuro de Samos y Diógenes de Sinope, aunque partiendo de presupuestos bastante heterogéneos. Llegados a este punto, no podemos sino preguntarnos por el origen de la indiferencia pirrónica en cuanto vía de acceso a la felicidad, para lo cual echaremos mano del capítulo 2 del texto de María Fernanda, donde aborda la referencia al libro sobre la filosofía de Aristócles de Mesina, vía Eusebio de Cesarea, y que constituye lo que a su parecer representa el testimonio más importante sobre la vida de Pirrón de Élide, sin desatender desde luego cierta referencia a eso que denominó, también desde su página 12, su doctrina. Sí, he citado bien el término doctrina en Pirrón de Élide, lo cual merece otra pequeña digresión, pues a primera vista parecería incompatible que el escepticismo de corte pirrónico-pirroniano cuente con una doctrina, pues efectivamente tal supuesto no puede menos que desembocar en una paradoja ineludible. Sin embargo, la autora no rehuye el problema, sino que lo encara recurriendo a una formulación de Giovanni Reale, citado por Giannantoni, quien consideró a Pirrón de Élide como un Jano intelectual o el Hermabifronte de la filosofía, página 43. Estos son los términos exactos de la autora. Un primer rostro, en el que Pirrón apunta su mirada dogmáticamente hacia el bien supremo, la suprema virtud y lo divino, y un segundo, en el que mira escépticamente hacia un no lugar de razonamientos encontrados, razonamientos de igual valía y fuerza de persuasión, un Pirrón cetético que busca la verdad sin encontrarla y que en el anonimato de la pregunta suspende el juicio, página 43. La apuesta de María Fernanda se inclina sobre este segundo rostro de Jano Pirrón o de Pirrón Jano, pues la serenidad del filósofo de Élide resultaría demostrar una absoluta indiferencia respecto al conocimiento de la naturaleza de las cosas. Sin embargo, esto no desemboca en una inactividad ni corpórea ni intelectual, una interpretación bastante superficial del escepticismo pirrónico. En lugar de ello, la autora defenderá un entrenamiento filosófico o asquesis consistente en el rechazo de la búsqueda de la verdad, añadiendo que dicho entrenamiento está fundamentado por razones morales prácticas más que epistemológicas o ontológicas, y volviendo a parangonar a Pirrón de Élide con Diógenes de Sinope, en el sentido de que ambos estaban hastiados de la verborrea excesiva de los filósofos, en un mundo que les reclamaba más acción, ¿no? Y que más que ensalzar el bien, pedían un ejemplo de la virtud encarnada en un hombre de bien, y con el cual, al cruzar por la calle, pudieran cuestionarle sobre la vía filosófica que les permitió alcanzar la felicidad. Página 53. Pero antes de comentar el capítulo 2 que prometí líneas arriba,
no puedo ver el cierre del primero, porque justamente ahí la autora lanza una aseveración que de alguna manera sostiene el título de su libro, y que para entenderlo debiéramos cuestionar a qué refieren las palabras no escritas. Ya desde la página 13 insinuó que se refieren a la vida de Pirrón, pero por extensión añadiríamos que se refieren también a la vida de cualquiera, y por lo tanto a la vida misma, eso que no se puede cifrar ni siquiera en la frase la vida misma, lo incognoscible, el misterio, el enigma, eso que somos incapaces de decir mediante las palabras, o el propósito ambiguo al que nos arrojó Pirrón en términos de la autora, el propósito de lanzarnos al ruedo de lo que no debiera ser descifrado con el solo pensamiento, sino vivido, de lo que no nació para quedarse en la palabra escrita, de lo que no nació buscando ser, página 54. Sin embargo, las palabras siempre buscan su límite, como las polillas atolondradas que, encandiladas por la luz, sucumben calcinadas, pero incapaces de describir la experiencia de tal deslumbramiento. Pasamos a referir el segundo capítulo. Del mismo modo que Sócrates, y de no ser por los doxógrafos y seguidores, que sí se atrevieron a escribir lo que él dijo y relatar la manera en que condujo su vida, de Pirrón tampoco sabríamos gran cosa. Ciertamente, resulta bastante complejo privar las fuentes para abordar la vida y obra del escéptico de Elide, pero de algún modo ese trabajo ya lo abordó y nos lo ahorró María Fernanda entre sus páginas 55 a 67. Así que me limitaré a retomar su conclusión plasmada en la página 68, toda vez que ahí sostiene: me parece que un modo inicial de entrar en la discusión sobre su sentido y estatus es justamente el de preguntarnos a qué grupo pertenece, si acaso pertenece a alguno de estos grupos, si podemos acusarlo de prescribir una visión metafísica y ontológicamente torcida de lo real, de las cosas, pragmata, en cuanto reales, o si en cambio puede ser llevado a juicio al modo de Protágoras, por su necedad, si es un hombre equivocado, pero aún bondadoso, o si es un vegetal con el que hablar no resulta siquiera pertinente. Puede ser incluso que en el camino nos demos cuenta de que no se trata de ninguna de las dos y que existe otra forma de convertirse en adversario. Página 68. Tras lo cual, María Fernanda traza el itinerario de su travesía para alcanzar su objetivo. En primer lugar, advierte las dificultades para traducir el fragmento de Aristócles de Mesina, citado por Eusebio de Cesarea, o considerar la posición de Pirrón desde distintos ángulos, muchas veces contrapuestos. Tampoco me detengo en sus explicaciones previas al análisis del fragmento, páginas 68 a 71, pero a falta de una versión española en su trabajo, pues ella cita directamente la fuente griega, página 72, y justificando su decisión de que no haya una traducción unánime, página 73, no obstante, refiere la versión inglesa propuesta por Brunswick en su nota a pie de página número 32. Digo que a falta de una versión española en su trabajo, quizá la autora no me tome a mal para esta modesta presentación, a fin de contextualizar el estado de la cuestión a nuestro auditorio, citar la versión de Ramón Román Alcalá, especialista en el escepticismo, quien en 2011 publicó un trabajo monográfico en las prensas de la Universidad de Córdoba con el título Pirrón de Elis, un pingüino y un rinoceronte en el reino de las maravillas, acompañado con poco más de 80 fragmentos, entre los que se encuentra el aludido Aristócles de Mesina, a través de la preparación evangélica de Eusebio de Cesarea. La traducción de Román Alcalá dice así: es necesario, primero de todo, indagar sobre nuestro conocimiento, puesto que si por naturaleza no conocemos nada, de nada vale investigar sobre lo demás. Ha habido efectivamente entre los antiguos algunos que afirmaron esa máxima, a quienes replicó Aristóteles, y Pirrón de Elis lo dijo con especial énfasis, pero no dejó nada escrito. Sin embargo, su discípulo Timón dice que quien quiera ser feliz ha de estar atento a estas tres cosas. Primero, al modo como son por naturaleza las cosas. Segunda, qué actitud debemos adoptar ante ellas. Y en fin, cuáles serán las consecuencias a los que se comporten así. Él decía que Pirrón declaraba que las cosas eran igualmente indeterminadas, sin estabilidad e indiscernibles. Por esta razón, ni nuestras sensaciones ni opiniones son verdaderas o falsas. Por tanto,
No debemos poner nuestra confianza en ellas, sino presentarnos ante ellas sin opiniones, sin prejuicios, de modo impasible, diciendo acerca de cada una que no más es que no es, o bien que es y no es al mismo tiempo, o bien ni es ni no es. Quienes en verdad se encuentran en esta disposición, Timón dice, que tendrán como resultado primero la fascia y después la ataraxia. De su análisis, a manera de paráfrasis del fragmento griego, María Fernanda sostiene que lo primero que Timón plantea necesario responder para alcanzar la felicidad es cómo son las cosas por naturaleza, y la respuesta dada a esta pregunta, ciertamente más compleja, es que son igualmente adiáfora y astadmeta y anepícrita, advirtiendo la necesidad de dejar en suspenso la traducción de los vocablos griegos, página 73. Inmediatamente refiere y objeta las interpretaciones de diversos comentaristas contemporáneos a semejante pasaje, hasta concluir que las preocupaciones práctico-morales de Pirrón suponen una ruptura con lo que aquí he llamado intelectualismo, es decir, la idea básica del ideal platónico, según la que el conocimiento, entendido como episteme, equivale a la virtud, página 83. Esta conclusión amerita cuando menos una acotación, pues lo que se está poniendo en entredicho no es solo el pensamiento de Platón, sino toda la filosofía posplatónica que acabó ligando el conocimiento con la virtud, insinuándonos que la desdicha de los filósofos se explica a partir de errar el camino, pues desde el punto de vista pirrónico parece que la virtud no está al final del conocimiento, sino paradójicamente dándole la espalda al mismo, lo que equivale a decir darle la espalda a toda la filosofía tradicional. Vamos, una frase breve y sentenciosa que a Pirrón y sus seguidores, tanto antiguos como modernos, no podía menos que acarrearles mucho desprestigio, desatención y por lo tanto malentendidos. Pero prosigamos con la argumentación de la autora. Dispuesta a abordar las relaciones entre escepticismo y dogmatismo en el pensamiento de Pirrón, resultante de las diversas interpretaciones del pasaje de Aristócles de Mesina, pues luego de sopesarlas advierte, a la pregunta, ¿cómo son las pragmata por naturaleza? Pirrón habría respondido, las pragmata me aparecen en este momento como indiferentes, inestables e indeterminadas. Eso es lo que creo ahora, mas no afirmo que sean así por naturaleza. Página 96. Y enseguida señala que tal consideración resultaría de la indiferencia frente a las cosas, pues María Fernanda tiene a la indiferencia como la cualidad primaria del pensamiento de Pirrón de Élide frente a las averiguaciones metafísicas. Incluso afirma que la eudaimonía no puede menos que tenerla de presupuesto, pero no porque esté relacionada íntimamente con la fusis, sino porque para el escepticismo simplemente funciona al provocar la ataraxia que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Página 98. Una tesis que, por otra parte, tampoco es fácil de sostener, lo cual no quiere decir que sea imposible de hacerlo, pues la autora advierte un grave problema, que a pesar de su gran dimensión, muchos intérpretes a menudo pasan por alto, a saber, el tema de la dudosa determinación de las cosas o pragmata, frente a lo cual me permito añadir que cualquier averiguación positiva, es decir, todas las ciencias, parten del presupuesto de que hay cosas, o dicho de otro modo, tienen fe en las cosas, las dan por presupuestas o determinadas, creen ciegamente que están ahí dispuestas para ser aprendidas o estudiadas, esto es, conocidas. Pues si se atrevieran por un momento a dudar de ellas, no habría ninguna ciencia que se sostuviera. He ahí la génesis del repudio a las aporías de Zenón de Elea y por coletilla, la desatención de los planteamientos de cualquier manifestación escéptica, que no por serlo, son menos rigurosas que las tesis de sus detractores, y el riguroso y documentado trabajo de María Fernanda Toribio Gutiérrez es una prueba de ello. En relación con lo anterior, no resulta extraño que los planteamientos de Sócrates, los propios de una forma de vida, invivible, añade el autor en la página 126, porque sus comportamientos resultarían una especie de testimonios que sobrepasarían las palabras, una tesis de Pierre Hadot que la autora suscribe al parangonar la vida de Sócrates con la de Pirrón, páginas 124 a 126, toda vez que éste, con su indiferencia, alcanzó la independencia absoluta, la libertad interior o impasibilidad, que bien puede considerarse como lo propio de un estado divino, surgido de la afirmación pirrónica de que las cosas no son más esto que aquello, pues por un lado,
Dicha frase conduce a la no predicación y por otro, hacia una pura manifestación lingüística, página 130, cuyos efectos son parecidos a un purgante frente a los asuntos de valor, pues de lo no importante se pasa a lo indiferente respecto al conocimiento, pero no por juzgar lo imposible, sino innecesario, ya que la predicación de cualquier dogma desemboca en un mal moral generador de angustia, a tenor de lo cual María Fernanda sostiene: el hombre que habita un universo de creencias fijas y que desconoce el papel jugado por los usos y las convenciones en la construcción de la virtud, vive así sometido al delirio de las opiniones encontradas, sin darse cuenta de que paradójicamente la serenidad acontece allí donde la búsqueda de la naturaleza definitiva del bien ha terminado. Página 130. Así que la indiferencia pirrónica, más que un obstáculo para alcanzar la felicidad, sería su aliciente. Desde esta perspectiva, a la subversión de la ecuación, conocimiento igual a virtud, mentada líneas arriba, el filósofo de Élide fracturaría al lenguaje, priorizándolo como una herramienta antipredicativa, página 131. Pero eso no significa que desprestigie la razón, lo cual sería también una interpretación bastante superficial del escepticismo pirrónico, sino que en lugar de pensar logos y nous como las facultades racionales, prestas a construir el mundo de manera metafísica, para Pirrón de Élide sirven para precaver al hombre de sus aflicciones. En el mismo sentido, la autora concluye su segundo capítulo aseverando: la filosofía de Pirrón, abiertamente moral, se presenta entonces como un ejercicio crítico frente a las complejas relaciones entre conocimiento y valor y entre conocimiento del valor y acción humana. Esto es, en último momento, el bastión en que se resguarda la posibilidad del anhelado equilibrio. Página 132. En su tercer capítulo, María Fernanda se enfrenta a las objeciones comunes que sus detractores lanzaron contra el escepticismo, a saber que de la indiferencia se seguiría una suerte de inactividad o apraxia, aunada a la acusación de inconsecuencia e inmoralidad, página 134. No obstante, prontamente desecha varias de esas objeciones, argumentando que tales interpretaciones se hicieron por extensión a Pirrón en tiempos tardíos, razón por la cual mejor se detiene a analizar los argumentos contra Pirrón y los pirrónicos, su incapacidad de estar vivos, la reticencia in situ a su filosofía de habitar el mundo, página 138. Y me parece que la autora hace bien citando el planteamiento del problema a partir de la síntesis de Correa Mota. El dogmático acusa al escéptico de ser incapaz, en virtud de sus posturas y tesis, de llevar una vida feliz, de ser incapaz de llevar una vida a secas, página 140. Al tiempo que soluciona las objeciones, arguyendo que la singular vida de Pirrón, retratada por sus discípulos, si de hecho resulta posible, es por mantenerse alejado de las de antes, debido a las opiniones vanas que sostienen, mientras que el oriundo de Élide, siendo ajeno a semejantes comportamientos, resulta imperturbable y falto de emociones, página 147. Y por si no bastara la argumentación, la autora acude a demostraciones lógicas de su posicionamiento para, cerca ya de concluir, rastrear la congruencia del pensamiento de Pirrón con su manera de vivir, y a partir de las anécdotas llega a caracterizarlo como autárquico y despreocupado, solitario y retirado, página 156, o bien identificándolo con las actitudes de los pirrónicos tardíos, indiferente, apático e imperturbable, página 150. Indiferente y desapegado, la vida del de Élide resulta divina en la medida en que está por encima de las convenciones sociales y filosóficas, página 159. Aunque esto merece una aclaración, porque incluso Pirrón acudía al mercado, ayudaba en las labores domésticas a su hermana Filista y bañaba cerdos, acciones que nada alteraban su ánimo. Por eso, en palabras de María Fernanda, la vida, pues, que hasta ahora nos hemos representado, bien podría llevar el nombre de adiáforos vivos, la vida indiferente. Esta, sin embargo, no camina sola y no camina a ningún sitio. Así como aparece siempre ligada a la apatía y al desprendimiento, se encuentra también la mayoría de las veces tendida al modo de una flecha hacia este momento. La autora nos recuerda el famoso
relato del escéptico en la tormenta. Cito de nuevo la versión de Bredlow. Cuando los que se habían embarcado junto a él se amedrentaban ante una tempestad, él permaneció sereno y les levantó los ánimos, señalándoles un cerdito que estaba comiendo en el barco y diciéndoles, con pareja imperturbabilidad, debe comportarse el sabio. Diógenes Laercio 968, de donde María Fernanda concluye: hay que despojarse de la naturaleza humana, hay que enfrentarse a los acontecimientos primordialmente guiados por los actos, y el sabio es aquel que se mantiene impasible, sean cuales sean las circunstancias exteriores. Hay, pues, una supravaloración del ejercicio frente al discurso y una identificación de la imperturbabilidad con la sabiduría. En un juego de transitividades, diríamos entonces que el personaje Pirrón considera la sabiduría como un estadio vital en aspiración a lo divino, y que esto divino se pone de manifiesto en la explícita invariabilidad del sabio en la tormenta, página 161. Podría seguir comentando el libro. No obstante, una vez llegado al punto en que Pirrón recomienda mantenerse imperturbable en la tormenta, a la manera de un lechoncito impasible, considero que es pertinente dejarle la palabra a María Fernanda para que nos explique cómo se consigue eso. La respuesta obviamente se encuentra al final de su libro, páginas 181 a 182, pero para entenderlas es preciso tener en cuenta todas las anteriores. Por lo que insisto, no solo se conformen con escuchar hoy a la autora, sino que atrévanse a leerla, pues aunque María Fernanda no es Pirrón de Élide, la verdad es que en determinados momentos la vida sí se parece a una tormenta, y aunque ella no nos muestra un cerdito imperturbable, en cierto modo y desde determinada perspectiva, su libro sobre el escepticismo que hoy presentamos bien puede cumplir el mismo cometido. Con eso termino. Muchas gracias, Noé, por esta presentación tan lúcida y tan reveladora de aquellos aspectos significativos que encontraste en el texto. Vamos ahora a darle un espacio a la compañera María Fernanda Toribio Gutiérrez, la autora de este texto. Voy a leer muy brevemente su ficha curricular. Es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Veracruzana. Ha publicado artículos de difusión y en revistas académicas. En el 2014, la Asociación Filosófica de México le otorgó el premio a la mejor tesis de licenciatura a nivel nacional, y en el 2017, la Universidad al mérito estudiantil por su trayectoria académica en el posgrado. Sus áreas de interés giran en torno a las filosofías helenísticas, especialmente aquellas que, como el cinismo o el pirronismo, se propusieron como una radical forma de vivir, ¿vale? Bueno, sin mayor demora, damos el uso de la palabra a Fernanda para que nos pueda platicar e incluso contestar aquellas interrogantes que en su momento dejaba Bueno, Noé. hola. Adelante. Híjole, muchísimas gracias a Noé, que ojalá pudiera aprender su camarita para ver su cara. Pero bueno, sí, no, no importa. Pero muchísimas gracias por la presentación. Estuvo genuinamente increíble, la verdad. Me hizo ver además lo innecesariamente valiente que fui yo al escribir algunas cosas del libro, de las que ahora creo que sería un poco más prudente. Yo tenía preparadas algunas cosas, pero me parece tan interesante su presentación que me voy a concentrar primero en responder algunas y ya después, si hay chance, pues un poco les platico de los que le quería platicar, porque finalmente yo pienso que el doctor Noé dijo básicamente, o sea, en términos de contenido, todo lo que valía la pena decir en torno al libro, y a mí de lo que me interesaría hablar sería como de un poco la relación que hay entre la escritura de ese libro y como el proceso de hacer una investigación y la propia como la propia naturaleza de la filosofía que a mí me interesaba y rescatar, que es justamente como esta dimensión transformativa, vital y etcétera, ¿no? Que a mí me parece que caminan en paralelo, pese a que en estos días están
pues disociadas. O sea, la cuestión de la disciplina filosófica no tiene prácticamente nada que ver, a menos de que se trate de una militancia política, o tiene muy poco que ver con em, cuestiones más bien prácticas de nuestra vida cotidiana o con la forma en la que nos relacionamos con muchos aspectos de nuestra vida. Pero a mí me parece que en realidad hay un hilo conductor bien interesante entre lo que ocurre cuando investigas algo y produces un texto y lo que ocurre cuando en la antigüedad se entraba a un camino filosófico como el pirronismo o el cinismo o el estoicismo o etcétera. Pero entonces, bueno, primero voy a leerles sí dos citas que tenía planeadas que, digamos, son importantes por esta cuestión de la probidad con los textos. Y que son importantes por algunas de las cosas de las que hablaba Noé. Pirrón y el pirronismo temprano en general, que es básicamente Pirrón y Timón, son difíciles de abordar metodológicamente porque hay muchas lagunas, porque básicamente todo lo que existe es de segundo o tercera mano, porque los textos que digamos son más cercanos en tiempo han tenido algunas enmiendas complejas en la historia, por ejemplo el fragmento de Aristócles, al que también no hacía referencia, y entonces es complicado mantener un equilibrio entre el reconocimiento de tu propio papel en la lectura, como hablaba, por ejemplo, el profesor sobre Nietzsche en una conferencia pasada, como esta cuestión inmersiva con el texto, que es también, digamos, no solamente es importante y valiosa, sino que es difícil de omitir en la práctica de la investigación, o sea, este involucrarse y traducirse un poco a sí mismo en lo que ve, lo que observa, en lo que termina por comprender, pero también una necesaria probidad con los textos antiguos, que no siempre es sencilla de mantener, pero que en el caso iba a decir autores, pero no es un autor, Pirrón obviamente no es un autor, pero de más bien personajes como Pirrón es muy importante. Hay un texto de Reale, que es ya muy antiguo, que cuenta como treinta y tantas lecturas sobre Pirrón, que son completamente distintas y que todas se valen de los mismos fragmentos o casi de los mismos. Entonces eso habla de lo importante que es tener en cuenta el problema de las fuentes ahí. Entonces, bueno, el primero tiene que ver, es de Bárbara Kazan y está en este texto muy famoso que se llama, ¿cómo? Nuestros griegos y sus modernos, algo así, y constituye como el primer eje de mi acercamiento a los textos antiguos. Y dice, somos la mano de Rodán, con sus pliegues, sus uñas de escultor, el carácter bronco propio del ser vivo, incluso cuando un vaciado lo coagula en posición. Y nos apoderamos, no sin respeto, no sin ternura, de un sueño de piedra, de un pedazo de cuerpo absolutamente bello al que un día u otro le inventamos una cabeza y unos miembros que serán para siempre de otra especie. Lo que está vivo o falsificación y uso de la falsificación. Así es nuestra apropiación de la antigüedad, o mejor dicho, las antigüedades para servirnos. Así es como empieza ese texto y me parece importante tenerlo como advertencia. Al mismo tiempo, hay un comentario justamente de Pierado a una frase de Plotino, también famosa, que es esculpe tu propia estatua. Y entonces dice, para los antiguos, en efecto, la escultura era un arte que sustrae, por oposición a la pintura, un arte que añade. La estatua preexiste en el bloque de mármol y basta con arrancar lo superfluo para hacerla aparecer. Con esto último, o sea, la conjunción de ambos ejes, que yo pienso que no se oponen, sino que son complementarios, es a lo que he llamado probidad con los textos. Y creo que es importante tener en cuenta la función de la apropiación y de, digamos, el servirse de la antigüedad y el aceptar la fisura, la huella y la interpretación, al mismo tiempo que mantener como este respeto a los límites hermenéuticos básicos que un texto te propone. Bueno, contestar un poco a lo que decía Noé. Lo primero que tiene que ver con la felicidad. Es un tema complicado porque, como quizás sabrán, para el pirronismo la cuestión de la causa y el efecto, no solo para el pirronismo de Pirrón y Timón, sino para el pirronismo en general, la relación entre causa y efecto es difícil, porque supone una relación lineal del conocimiento. Entonces, por eso existen todas estas estrategias, por ejemplo, por parte del sexto empírico, em,
por ejemplo, la imagen del filósofo Apeles que tira su esponja, cae en el lienzo y se forma la baba del caballo. Ahí hay una cuestión como fortuita, lo mismo que la idea de que la impasibilidad sigue como una sombra, pero hay algo ahí, digamos, relativamente casual, no hay una producción de la felicidad en términos necesarios, pues, ¿no? No hay una identificación entre una serie de pasos y la consecución de perdón, de un estado anímico concreto. Eso tiene que ver con la propia naturaleza antiintelectualista del pirronismo o reacia al intelectualismo, que no, digamos, con esto no quiero decir que rechacen cualquier forma de pensamiento, como también decía Noé, sino es solamente un rechazo al modelo intelectualista moral griego, que es el modelo de la unidad de las virtudes, el que supone que el conocimiento se traduce en virtud, que la virtud se traduce en una buena vida y bueno, etcétera, etcétera. Hay que entender también ese tipo de críticas de Pirrón y los pirrónicos posteriores en ese contexto particular, porque de otra forma pueden parecer que de pronto no, ni son tan impactantes, mucho más fácil de admitir posturas como la pirrónica a posturas como la platónica, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, nuestra experiencia discursiva es más afín a a las primeras que a las segundas, pero en ese tiempo supone un cambio, una vuelta de tuerca importante para la filosofía clásica. Entonces, pienso que además en el caso de Pierrón, el tema de la felicidad es complicado justamente por el modo en el que se plantea el fragmento de Aristócles. Noé leyó la traducción de Román Alcalá, ahorita hablo algo sobre eso, y si ustedes se dieron cuenta, funciona al menos aparentemente como un itinerario. Entonces hay tres preguntas que tienen tres respuestas, hay una pregunta metafísica, hay que deriva en una pregunta y en una posición respecto al conocimiento, que deriva en una posición práctica disposicional. O sea, funciona así, como un típico argumento de la filosofía clásica. Mi propuesta en el libro es que no necesariamente funciona bajo esa lógica, sino que más bien la imita, juega con esa lógica, se apropia de esa lógica un poco para subvertirla. Entonces, en realidad no estaría generando un itinerario, sino más bien lo que ahora llamaríamos un como sí, ¿no? El el estatus entonces de la tesis más importante, que es a la que se refiere el libro como la tesis de la indeterminación, que es esta de la que también hablaba Noé, que las prágmatas son igualmente indiferentes, inestables, indeterminadas, no sería el estatus de una declaración metafísica sobre el mundo, ni tampoco tendría el estatus de una declaración epistemológica sobre la posibilidad de nuestro conocimiento, por ejemplo, fiables, inestables e indeterminables por mí, ¿no? O por el ser humano, o por lo que sea. Sino que más bien tiene un papel meramente práctico, como el que tendrían algunas creencias que ahora podríamos llamar regulatorias en el ámbito moral. No hay un compromiso alético, ni fuerte ni mediano. Ahí hay solamente, digamos, una convicción práctica de vivir de cierta manera. ¿No? Para obtener cierto resultado y entonces lo que prima ahí es una concepción pragmática, utilitaria del valor de la virtud y no una concepción metafísica fuerte. Esa es mi lectura sobre el pasaje, que no es tampoco una lectura, es una lectura difícil, pues, ¿no? Tampoco quiero decir que sea así como, wow, no. Pero bueno, eso en relación con la felicidad. Luego, esto de lo que habla de la divinidad entre la gente y los tres modelos, que son Epicuro, Diógenes de Sinope y Pierrón mismo, y bueno, Sócrates de alguna manera, aunque no, pero sí, em, es un tema súper interesante y tiene muchas aristas de las que se puede uno agarrar. Una de ellas tiene que ver con los mecanismos retóricos, bueno, no sé si solo retóricos, como más bien literarios en sentido amplio, de la tradición biodoxográfica, o sea, biográfica, doxográfica y su conjunción, y de los copiladores y creadores de anécdotas en la antigüedad, que tienen mecanismos muy tópicos. Si ustedes leen las vidas y obras de Diógenes Laercio, se van a encontrar con que casi todos
tuvieron un encuentro con el oráculo. Por ejemplo, el tópico de la esclavitud es algo que está en Platón y que también está en Diógenes. O sea, hay muchos tópicos que se van uniendo y eso tiene que ver con que justamente son tópicos, funcionaban como hilos filogenéticos que creaban tradiciones en las biografías antiguas. No tenían la intención de retratar una vida, digamos, en los términos en los que ahora pensaríamos que una biografía debería hacerlo, sino más bien de expresar un carácter. Hay una diferencia ahí importante. Creo que en parte tiene que ver con el tipo de filósofo al que todavía pertenecen Diógenes, Epicuro y Pirrón, que no es lo mismo que, por ejemplo, los filósofos peripatéticos, Aristóteles mismo. Este tipo de filósofos como Epicuro y etcétera pertenecen modélicamente a una tradición icónica vinculada con Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Crean eso, crean modelos vitales, crean íconos, crean como vasos que irradian una forma de vida y entonces en realidad son como abrazados por la tradición que les sucede mucho más por lo que hicieron, por su cara, no solo por lo que hicieron, más bien por su carácter, ¿no? Por la relación entre disposición y carácter, que sería como ethos y diátesis. Pero es interesante porque en el castellano, por ejemplo, ambos términos se traducen en general como si fueran equivalentes con mucha frecuencia. Y yo pienso que por un lado tiene que ver con eso, ese parecido. Creo que es una construcción retórica. No quiero decir por eso que sea falsa, para nada. Yo creo que en el caso de estos personajes justo no hay otra cosa. Lo que hay son lo que Deleuze llama personajes conceptuales. O sea, son personajes que conceptualmente están vivos y se mueven y crean, digamos, su propio micelio, por utilizar una metáfora bonita de la biología. Creo que eso tiene que ver, pero también creo que hay algo en específico, bueno, sobre la ataraxia epicúrea y la ataraxia pirrónica hay muchos trabajos. De hecho, un- hay muchas relaciones en términos como de arqueología filosófica que unen al pirronismo con el epicureísmo a través de Demócrito. Hay como un montón de eslabones ahí en las sucesiones y bueno, etcétera, que los unen. Y eso es interesante porque desembocan hasta Epicuro a través, por ejemplo, de la figura de Nausífanes. Perdón si los estoy mareando, me siento un poco nerviosa porque no veo a nadie y entonces hablo y hablo. Pero bueno. Y entonces, este, pero a mí me parece más interesante y bueno, no sé si más interesante, pero sí más inexplorada la relación que hay entre una figura como la de Pirrón y la de Diógenes. Ah, Nacho. Gracias, Nacho. Y la de Diógenes de Sinope, ¿no? Que ellos, el cinismo y el pirronismo, de hecho, la próxima conferencia, con la que voy a cerrar el congreso, gracias por cierto, habla un poco de eso, de justo cómo intervienen entre sí estas dos tradiciones que no están tan obviamente relacionadas. Pero a mí me parece que es curioso cómo en ambos casos, y con esto uno otra de las inquietudes de Noé, lo que crean son modelos de sabiduría liminales, diría yo. Liminales y es paradójicos, no sé, porque hay un gran abuso de ese término. Me parece que sí hay cierta liminalidad, cierto contrapunto siempre en el modelo de sabio que estos dos personajes representan, ¿no? En principio porque tienen una relación muy particular con la vida cotidiana. Si uno mira las anécdotas, por ejemplo, de Pierrón y como estas que citaba Noé del mercado, en el que iba a lavar al, al pequeño lechón, porque el pequeño lechón además es como todo un personaje en Pierrón, o sea, es el animal con el que se identifica el pierronismo. Este, mm, Hay como una cierta mundanización de la filosofía que yo no creo que deba pasar desapercibida, porque si algo fue el pierronismo en su primera acepción con Pierrón y Timón, y quizá también después con Sexto Empírico, es una crítica al elitismo filosófico doctrinal. Hay muchos esfuerzos por parte del peronismo para, digamos, igual que en el caso del cinismo, que ahí está mucho más explorado por Foucault, por ejemplo, ¿no? De desbancar la élite cultural de la filosofía, como la que tiene la capacidad de proveer los
géneros y los modos de vida más convenientes, que además hay que recordar ahí que esa es la discusión de la filosofía helenística que hereda, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Y después va a ser, pues, muy importante cuál es el género de vida que permite tener como cierto grado de felicidad o la mejor vida posible o una vida que valga la pena vivirse y etcétera. Entonces, yo creo que ambos planos conviven en Pierrón y creo que justo esa liminalidad es la que lo hace tan excepcional en el mundo antiguo. O sea, él es un Dios entre los hombres, pero es absolutamente un ser humano. O sea, lo que hay es un movimiento de reversión, como les decía, un retruécano, ¿no? Hay una utilización del discurso filosófico y de la conversión filosófica para luego desbancarla. Me parece que siempre está como en esa tensión. Y bueno, esto tiene que ver también, por ejemplo, con el uso que hago de la palabra doctrina, y tiene mucha razón ahí, ¿no? Es una palabra que yo me parece que estaba siguiendo una traducción justamente de Reale, y yo no recuerdo en este momento la verdad, pero no dudo que en el texto de Diógenes Laercio esté dogmata, ¿no? No lo dudo para nada. Pero yo ahora, por ejemplo, que soy menos aventurada, lo llamo contradoctrina, porque no es un posicionamiento que sea adoctrinal en el sentido de estar ajeno, sino que más bien lo que busca es generar una tensión. Lo mismo que el cinismo, ¿no? Por eso también una de las complicaciones de estas filosofías es que brillan cuando son oposición, pero son muy complejas de asir cuando se ven en su aspecto edificante. Son complicadas porque al final siempre están en el límite de lo que es admisible pronunciar. O sea, por ejemplo, eso es algo de lo que también voy a hablar más adelante. ¿Qué puede decir un Pierroni? Es dado pronunciar, ¿no? Le es dado tener una creencia y si es una creencia, qué tipo de creencia y por qué en dado caso habría de promocionar el pirronismo. O sea, todas estas cuestiones que no son problemáticas para la filosofía en general, son problemáticas para las contrafilosofías, sobre todo para una como el pirronismo, que lo que pretende es demarcarse de la filosofía en términos de discurso. Entonces, pero no se desmarca del todo, siempre está ahí. Por eso la idea de contrapunto, por ejemplo, en la música, me parece interesante. El contrapunto no se resuelve en realidad, ¿no? No se resuelve en el sentido de desaparecer en armonía, sino que siempre mantiene un poco esa tensión y parte de la experiencia que genera tiene que ver con esa tensión. Bueno, a mí me parece que por ahí va el pirronismo y creo que si el libro tiene algo interesante, es un poco como este atrevimiento de juventud que, que hace o que me permitió en su momento ver a Pierrón con los ojos con los que se ve a una tradición como la cínica, o sea, digamos, con los ojos metodológicos hermenéuticos en sentido amplio con los que se vea una tradición como el cinismo, con la que comparten estructuralmente muchas cosas. Por ejemplo, si uno ve la literatura secundaria en torno a Pierrón y a Timón, no al pierronismo en general, es absolutamente biográfica, literaria y anecdótica. No hay discusiones dialécticas, no hay nada, hay discusiones dialécticas, reconstrucciones argumentativas, todo eso hay claramente a partir de Nesidemo y obviamente el contexto empírico, ¿no? Pero si uno hace una revisión más puntual del papel que juega, por ejemplo, Pierrón en el pierronismo de Sexto, para Sexto mismo, es esta idea de que el pirronismo desde sus inicios es una especie de protoepistemología se queda bastante pobre, es muy complicada de sostener. Y es más, a mí me pareció como una intuición de estudiante que se parecía mucho más a, a la forma en la que nos había sido transmitido el cinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que un poco, no sé si el acierto, pero algo de las cosas que pueden ser interesantes es eso, el modo en el que es utilizada como unos lentes de abordaje que parecen no pertenecer al pierronismo para entender al pierronismo, que en realidad sí parece tener muchas afinidades en términos de objeto de estudio con otras tradiciones como la cínica que, por ejemplo, priman el acto en relación con el discurso, y eso a nadie le molesta, ¿no? Es más, todo el mundo aplaude eso,
Del cinismo, porque hay esta sensación de performance, de dramatización, pero en el caso de pirronismo es bastante más sutil, pero está ahí presente y creo que un poco lo que intenté en el texto fue mirar a Pirrón desde ese punto de vista y desde ese punto de vista plantear la pregunta sobre qué clase de existencia debería llevar el filósofo en la antigüedad sin involucrar una propedéutica, porque eso es algo que ni al cinismo le interesa del todo, ni tampoco al pirronismo. Bueno, y por último, quería hacer un comentario sobre lo del texto de Alcalá, y es que yo nunca tuve ese libro, jamás. Por eso nunca tuve la traducción de Alcalá, pero ahora que le escucho, bueno, yo admiro mucho a Alcalá, pero ahora que le escucho no la utilizaría tampoco. O sea, es un texto, un fragmento muy complicado de traducir, porque justo como bien decía Noé, la forma en la que traduce ciertos vocablos supone ya una interpretación filosófica a priori. O sea, es como una especie de círculo vicioso, una petición de principio constante. Es muy complicado separar filología de filosofía en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, pues, y utilicé la versión de Brunswick porque justamente está separada de forma que nos permite comprender quién dijo quién en el parágrafo, ¿no? Y bueno, quizás solo para cerrar toda esta parte que tiene que ver con las respuestas, hay una frase que todo el tiempo me resuena a mí en relación con Pierrón y es, hay filósofos que nacieron para enterrar a la filosofía. Yo pienso que Pierrón pertenece a ese tipo de filósofos. Eso no quiere decir que la filosofía vaya a quedar enterrada, pues, ¿no? Pero me parece que tienen el carácter de ojos avisores del discurso filosófico. Por eso, un elemento central, del que no hablo Noé, pero que tiene razón al decir que es el núcleo de todo, de toda la propuesta, es el papel llamativos, ¿no? El tifos no es solamente un vicio moral al estilo en que lo va a hacer, por ejemplo, para la tradición cristiana, sino que también es un vicio epistémico de alguna manera, porque nubla la mirada, te impide ver, es un humo, una fiebre, algo que tapa los ojos, ¿no? Algo que además perturba la acción, no te deja estar en paz. Y a mí me parece que en el fondo la pulsión, o bueno, esa es un poco la propuesta, la pulsión básica, lo que está alimentando todo esto no es un simple desdén por la filosofía, sino que hay una genuina lucha por lo que yo llamo en el texto los vicios del sapiente, ¿no? Que es algo en lo que constantemente la filosofía ha caído y que sus detractores dentro de la filosofía misma se han encargado de puntualizar, ¿no? Para mí los vicios del sapiente se identifican particularmente en el caso del pirronismo y el cinismo con el tifós, con la vanidad. Y la vanidad, bueno, se define con la sensación de creencia que viene con el asumir que eres capaz de pronunciarte en torno a la naturaleza de lo que es. Digamos, es algo así. Y eso, bueno, va a prevalecer en todas las versiones, de alguna manera, en todas las versiones del pirronismo posterior. Bueno, hasta ahí dejo esas respuestas. No sé, ¿me queda tiempo como para hablarles del otro que les iba a hablar? Claro, tenemos 2 horas de espacio de presentación, entonces llevamos 1 hora. Tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, No, pero con ya, toda o sea, confianza. no hay tanto que decir, así Bueno, estamos es que todos después vamos a abrir bien. una ronda de intervenciones, preguntas, debate con los escuchas, también los que están en la transmisión en línea, los que están en la transmisión en redes sociales. Entonces, ahí pensábamos que se va a agotar el tiempo. Nos ha sucedido que en todas las mesas terminamos así como cerrándolas sobre el límite. Entonces, sin problema, Fernanda. No adelante. Hay dos aspectos de los que están relacionados, de los que quería, perdón, me duele un poco la garganta, de los que quería hablarles, que como decía también, tienen que ver mucho más con la experiencia personal de escribir un libro. Y lo primero que tiene que ver, gracias a la serie Medea de la OAMEX, eh, es que fue una tesis. Antes de ser un libro, fue mi tesis de maestría. Bueno, luego sufrió cambios y todo, gracias a la excelente edición que hicieron, honestamente.
pero antes fue eso, una tesis. Y me parece sintomático que sea una tesis porque existe una constante manera de burocratizar el proceso de adquisición, creación y difusión de los saberes que tiene que ver con el mundo de la academia, sobre todo con el mundo de los estudios universitarios especializados. Y a mí me parece que parte de la posibilidad de esa tesis de convertirse después en un libro y etcétera, tiene que ver con el propio potencial transformativo que tiene la investigación como tal, el acto de investigar, el ejercicio de investigar. Decía Noé, y eso es un término que es muy controvertido en los estudios clásicos, súper cada vez más, pobrecito Pieradot. Creo que Foucault ahora es, o sea, bueno, es una lectura menos compleja de defender que la de Adot, pero el término ejercicio, que es la traducción literal de askesis, en griego es muy atinado en este sentido para entender lo que significa investigar algo. No se trata solamente, en la concepción griega por lo menos no se trata solamente de armarse un cuerpo de saberes que tenga más o menos sentido o que tenga muchísimo sentido y digamos después plasmarlos en un texto para obtener un grado, por ejemplo. Se parece mucho más a lo que hay un término de Aristóteles que este otro filósofo, MacIntyre, recupera mucho después, que es el término de práctica, que se opone a la poiesis como algo que produce algo. Y es un término que a mí me parece muy, que está, que viene de la mano desde el inicio con el término ascesis. Una práctica para Aristóteles es aquello que se realiza en y por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se realiza en y en aras, o sea, en sí mismo y solamente en aras de su propia excelencia. No es algo que se realiza ni por el placer que te produce, porque ese es un placer completamente relativo, ni por alguna satisfacción o como es típico llamar en la antigüedad los famosísimos bienes exteriores, como el honor o bueno, un título en este caso, ni siquiera cosas tan superficiales, sino la propia gratificación de hacer un trabajo y culminarlo, sino que es algo que simplemente se hace por sí mismo y con sus propias reglas y que en el proceso de realización, que además es permanente, se parece mucho más a la experiencia estética del juego que a la experiencia producida de la obra que se acaba. Mi experiencia al hacer ese texto tiene que ver con eso, con la experiencia estética de la investigación y de la creación y el descubrimiento, que tiene un poder transformativo en el carácter. Y entonces se vuelve una especie de, o se volvió para mí una especie de confirmación performativa, porque en el momento en el que yo trataba de plantear la idea de la filosofía como una forma de vivir, lo que sea que eso signifique, y la capacidad transformativa del quehacer filosófico, en ese momento se producía se producía una transformación en mi forma de relacionarme con las creencias, por ejemplo, que a mí me parece, digamos, pues volviendo un poco al tema central que es el pirronismo, me parece que esa es también una de las grandes hazañas del pirronismo. No tiene tanto que ver la, entre comillas, sabiduría pirrónica, no tiene tanto que ver con contenidos puntuales, sino con formas de relación. Creo que su mérito es eso. Lo que hace es presentar una forma distinta de relacionarse con la creencia. La creencia es algo que no es posible omitir. O sea, está por todos lados. De hecho, creencia, digamos que es en el plano epistemológico, lo que la apariencia es en el plano metafísico, si quieres. Hay un dicho de Timón, perdón, que es la apariencia domina por donde quiera que va. Eso se puede traducir perfectamente a la idea de creencia. La creencia está en todos los lugares de nuestra vida cotidiana y, digamos, no me parece, pese a que los términos que utiliza el peronismo son permanecer sin opiniones y todo está como carencia, privación, ausencia de asentimiento, creencia, dogma, etcétera, a mí me parece que más
más bien el resultado final es que permite crear una relación distinta con la forma en la que creemos las cosas, ¿no? Y eso es interesante porque la producción directa de eso es lo que ahora contemporáneamente podríamos llamar modestia epistémica, que es una relación de modestia respecto al conocimiento, que tiene como toda la vigencia del mundo. Entonces, en el proceso de investigación, con la seriedad que ese proceso supone y con la seriedad que implica la práctica de hacer una investigación, pues de producir un conocimiento inmersivamente, yo quedé fascinada con esa exposición sobre Nietzsche. em, Me parece que se suscitó un cambio en la forma en la que estaban distribuidas mi relación con las creencias. Y eso por sí mismo ya constituye un producto del hacer una tesis, que digamos va mucho más allá de hacer un libro o no hacer un libro, ¿no? Y este es un aspecto que siempre quiero rescatar porque al final, como decía también Noé, hay una paradoja ahí, el que no sé si una paradoja, pero sí hay un choque ahí, una molestia todo el rato en hablar de estos pensadores como, o más bien de estas vidas radicales como la de Diógenes, Pirrón, Sócrates, pero en realidad de la de todos estos que llevaron el lenguaje al límite del lenguaje y digamos, se volvieron cada uno a su modo verbo encarnado, por así decir, y hacerlo desde la posición que parecería completamente ajena de la academia, ¿no? O sea, hacerlo desde un espacio que no tiene un compromiso de transformación vital mayor, excepto yo sí creo que en algunos ámbitos de la filosofía moral, moral y política ocurre, pero más allá de eso, pues no. O sea, y no, tampoco quisiera traer un espíritu reaccionario demasiado nostálgico, pues, ¿no? Pero justo por eso me interesa rescatar siempre esa parte. Pienso que ahí está la sede de muchas otras posibles formas de acercarse a la antigüedad y como de revitalizar contenidos de la antigüedad que no parecerían tener lugar en este momento y que genuinamente podrían no tenerlo si no fuera por su capacidad transformadora de la vida de las personas que están en contacto con ellos, ¿no? Independientemente de si pasan o no las pruebas de otras teorías actuales o otras propuestas o si se pueden o no adaptar a otros tiempos, me parece que hay un valor edificante en la forma en la que uno se puede acercar a estos textos que es igual de filosófica que otras cuestiones como más universitarias, ¿no? Como la creación de un documento, la postulación de un argumento y bueno, etcétera. Ya no puedo hablar más. Perdónenme. Me Ok, parece que hasta ahí podría hablar, o sea, como exponer algo así. Ya si hay otras cosas, pues las muchas podemos gracias, conversar. Fernanda, por tu participación como una especie de debate en torno a las fuentes que quizá propició Noé en su momento. Tú has tratado de dar respuesta a las interrogantes que planteo. Y bueno, no sé si Noé tenga por ahí algunos comentarios respecto a, si nos escuchas, Noé. Sí, los escucho, obviamente. No, obviamente. Traje a colación el texto de Román Alcalá simplemente porque no encontraba una versión y quise contextualizar a nuestro auditorio. Obviamente, María citar a Brunswick, por ejemplo. Entonces, eso, obviamente el texto da para mucho, por eso dejaba al final una pregunta que a mí me parece que puede, puede abordar ahora María Fernanda, y es que en el sentido de que el primer capítulo, el segundo y un porcentaje del tercero apuntan a responder a la pregunta que yo dejé en el aire, es decir, mm, mantener visible. Considero que es pertinente dejarle la palabra a María Fernanda para que nos explique cómo se consigue eso. Bueno, justamente
eso? ¿Cómo es posible conseguir eso? Digo que la respuesta está en la página 181 a 182, pero quizá A pueda ver, sintetizárnoslo ahora. no me acuerdo qué respondí en el libro, así puntualmente. Esa anécdota del pequeño tiene dos versiones. Una en donde, que es la que viene en Diógenes Laercio, que habla de ataraxia, y otra que es de la que habla Plutarco, que habla de apatía. Son ligeramente distintas. La, en griego, la ataraxia tiene que ver con las preocupaciones, con las perturbaciones de índole mental, o sea, como que tienen que ver con el orden de la creencia, de la opinión, mientras que la apatía es más bien de índole sensorial, corporal, tiene que ver con la resistencia al dolor físico. De hecho, Pirrón, bueno, casi todos los filósofos ahí se van a dar cuenta. Casi todos eso les están poniendo un frunce en el ceño, o sea, permanecen impasibles. Eso tiene que ver obviamente con la idea del pathos, pathei, ¿no? Que tiene una, remite directamente a las cuestiones de la impasibilidad física del cuerpo. Sin embargo, el pequeño lechón coincide con su carencia de preocupaciones. No está preocupado en ninguno de los dos casos. Hay una anécdota, no una anécdota, del que no recuerdo si habló en este momento Noé, que tiene, es un fragmento que está en las sátiras, pertenece a las sátiras, de Timón y termina haciendo una alusión a los llamados vientos de la Hélade. Y entonces Timón elogia a su maestro porque no se preocupó ni por dónde habían, ni por dónde se originaban, ni dónde terminaban los vientos de Grecia, que es una manera de hablar de las causas primeras y últimas de todo lo que ocurre, que es la preocupación de la filosofía clásica, ¿no? Y a mí yo creo que están relacionadas. Creo que esa indagación es la tormenta, o por lo menos es parte de la tormenta. Si hay cuestiones así muy claras en el caso de Pierrón, es que esta tiene que ver con la perturbación que por sí misma trae la búsqueda del conocimiento, pero no del conocimiento. Es que aquí hay muchos matices, por ejemplo. Por eso en algún momento hablaba del conocimiento en términos de episteme, ¿no? Pero ¿por qué sería perturbador y no iluminador buscar el conocimiento? ¿Qué clase de relación con esa búsqueda se tendría que tener para que nos traiga despropósitos? Libro 11, que es el de los adversos éticos, habla de un montón de casos. Uno de ellos, el más famoso, es el de la pobreza. Una persona que cae en la ruina y no tiene nada puede estar padeciendo su situación. Y ese padecer es inmediato. Hay una cuestión pasiva en la recepción de eso. Tiene hambre, por ejemplo. Está vinculado al lechón impasible, ¿no? Que no, que hay una contención de las sensaciones del cuerpo y los padecimientos. Pero también está todas las creencias que se le añaden a ese padecer, como por ejemplo, la pobreza es un desfortunio, que eso es algo que también comparte con Epicuro y con su argumento contra los dioses, no sé si, bueno, no contra los dioses, sino contra cierta concepción de los... Para sexto empírico, y me parece que en ese caso también aplica para Pierrón, ciertas persecuciones del conocimiento añaden creencias innecesarias a la experiencia. Entonces lo que hacen es generar perturbaciones igualmente innecesarias con nuestro contacto con el mundo. Si uno está legítimamente obsesionado con encontrar dónde vienen y a dónde acaban los vientos de de la Hélade, las causas primeras y últimas de todo lo que es, y si y solamente esa condición de ese conocimiento es más o menos el modelo del intelectualismo moral, entonces, ¿qué clase de vida es esa? Es una vida que a ojos de Pirrón, me parece que lo que hace Pirrón es romper la rueda de ese mecanismo.
¿no? No subvertirla nada más, sino romperla, rompe esa ecuación que une a la adquisición de cierto tipo de conocimiento, del conocimiento de la naturaleza de las cosas, que no es cualquier conocimiento, o sea, es un conocimiento puro y duro. No es como yo conozco, ni siquiera podría llamar conocimiento a, no sé, el contenido de mi taza, ¿no? Estamos hablando en particular del conocimiento de la naturaleza de los que se llaman objetos de rechazo o elección, lo que también podrían llamarse bienes morales, lo que es de Diógenes Laercio, que resumen. Creo que ese es el tipo de persecución del conocimiento que trae desventura para Pierrón. Y creo que de alguna forma con este tema de la vanidad, tener que solamente así se puede tener una vida en la ataraxia, ¿no? Que hay una identificación, como también decía Noé, que ni siquiera, o sea, es incuestionada entre la imperturbabilidad y la felicidad. De hecho, el fragmento de Aristóteles es circular por eso. Empieza con la pregunta por la felicidad y termina con la imperturbabilidad. Ese es el modelo de, es como el lenguaje último de la eudaimonía en esa época. Entonces, bueno, por ahí sí no hay nada que hacerle, pues. Entonces, el pequeño lechón impasible en en la tormenta es un lechón que no tiene creencias añadidas o que ya renunció, digamos, a indagar la procedencia de esos vientos, su origen y su finalidad, y que hace exactamente lo que puede hacer, que es, creo que está comiendo lechuga, ¿no? Algo así. O sea, está ahí chiquito comiendo de la conducta más práctica, la más básica que se tiene con la experiencia, o una conducta no sobreintelectualizada con lo que sea que nos acontece, ¿no? Yo pienso que va por ahí, pero ya no sé qué puse en la página, ¿qué? 180. Nos puede iluminar, ¿no? Sí, Ay. 181 a 182. No, ¿puedes decirnos tú? No, vamos a dejar que los lectores lo busquen. Simplemente es que esa imagen y la del pantano a mí me resultan bastante rescatar a un amigo en el pantano. Puede dar mucho también para hablar, Algo. porque obviamente el pantano no solo obedece a esa imagen de lodo o de tierra y agua, que sería justamente nuestro mundo pensado de manera anacrónica. Es decir, que es pequeño cuando uno es ese otro gran pantano inmenso, que es la muerte misma, y que aún así permanezca de manera imperturbable, ¿no? También uno termina ahogándose con sus propias palabras, es decir, con su propio discurso. ¿Y qué sentido tiene rescatarlo de ese discurso, de esa equivocación? Digo que son metáforas que a mí me surgen después de revisar el texto y hacer una relectura de Pierrón, como por ejemplo también la imagen de el cerdo impasible. No sé, romántica tal vez la imagen, porque finalmente las opiniones y varios de los que estamos aquí siguiendo esta transmisión desde Toluca, pues no podemos olvidar una metáfora de un libro de nuestros maestros, que es un cerdo acuchillado, por ejemplo. El cerdo acuchillado ni siquiera, vamos, no puede mostrarse como impasible. Y ese cuchillo representaría justamente las opiniones. Es decir, no, no sé, no somos cerdos en ese sentido, pero no sé si esa imagen de un cuchillo que representaría las opiniones, eh, si se presenta ese chillido tremendo. No sé si la impasibilidad fuera capaz de eso, de enfrentarse a la muerte sin ninguna necesidad de un grito tremendo. Qué gran cuestión. Mira, yo les voy a ser muy honesta. Todas las éticas helenísticas, bueno, unas más y otras menos,
Pero a mí me parece que, no sé si es un falle, pero la relación que tienen con los bienes exteriores y con las condiciones materiales que vienen con los bienes exteriores siempre es complicada y hasta cierto punto pienso yo que limitada. El modelo de imperturbabilidad y de impasibilidad absolutas en Grecia creo que tiene que ver con el ideal de la construcción de un principio interior inquebrantable de la conducta, ¿no? Que guía y igualmente moldea todas nuestras acciones y nuestras percepciones. Hay ahí una cuestión bien interesante, que es la relación que hay entre la percepción de un evento y su recepción a priori que tenemos de eso. Pues eso es un acierto de las éticas antiguas. Sin embargo, o sea, en los marcos del pirronismo más tradicional, ese, que Pirrón lechón no chillaría nada. No hay una asimilación tan radical de eso que en el libro les decía que se llama la tesis de la indeterminación, que es las cosas son igualmente indiferentes, inestables, indeterminadas. O sea, hay una asimilación existencial absoluta con la creencia, no es un conocimiento. Hay una relación de mímesis tan radical que no, ¿por qué Pierrón tendría que ponerse impasible? Digo, hay dos anécdotas, sin embargo, tan importante es ese tema, que hay dos anécdotas que están en Diógenes Laercio, ya no recuerdo si también en Aristóteles, pero que las dos pertenecen a Eratóstenes, donde hablan de Pirrón alterándose. Uno es por el miedo, a Pirrón lo ataca un perro y entonces se asusta. Y el otro es el enojo, porque alguien insulta a su hermana, a Filista, con la que iba a lavar puercos al mercado. Que además hay que tener en cuenta, todas estas son construcciones simbólicas. ¿Qué significa un cerdo para los griegos? Igual que en el caso de los cínicos, ¿qué significa un perro para un griego? ¿No? ¿Por qué es importante que sea un cerdo y no otro tipo de animal? Por eso les decía que en el caso del pierronismo hay varias alusiones textuales simbólicas a la mundanización de la filosofía. Yo pienso que la forma de acercarse a los textos tiene que ver con eso, o sea, hay una cuestión ahí muy alegórica, ¿no? Y estas dos emociones que son el miedo y el enojo, la respuesta al enojo con la hermana es una respuesta que no tiene mucho interés filosófico y es que dice que no se puede actuar como así imperturbablemente frente a una mujer, que bueno, es como X, y una que es crucial para el peronismo, que es superponerse a la condición humana, ¿no? Hay que abandonar lo que hay de humano en. Y él dice, eso no se puede de un día para otro, eso es algo que yo me ejercito en que esto ocurra así, pero no es como que lo haya conseguido, pues ahí está de nuevo la idea de la filosofía como un ejercicio permanente, que es algo que comparte, por ejemplo, con Epicuro, que conocidamente habla de la filosofía como algo que pueden practicar niños, ancianos y que no importa, pues o sea, hacer praxis filosófica y curarse a sí mismo, etcétera. Entonces, yo pienso que sí creo que el pirronismo suscribe un intento de deshumanización de lo humano, del ser humano, por así decir, ¿no? Y creo que en ese sentido no habría ningún problema, pero fíjense, no dar toda la vuelta para convertirse en un dios, sino para convertirse en un puerco, un pequeño lechón. Bueno, eso es lo que a mí me parece más interesante del movimiento pirrónico. No hay un ascenso, pues, ¿no? En términos platónicos, no. Lo que hay es una vuelta al mercado donde se lavan los puercos, ¿no? Y bueno, eso podría contestar. Mm. Ok, bueno, muchas gracias. Veo dos problemas.
y voy a comentar intenso, pero el primero de ellos veo que la garganta de Fernanda le está causando gravísimos problemas ya. Gravísimo. Y lo peor de eso es que al rato es nuestra conferencista magistral, entonces no quisiéramos perdernos de la conferencia magistral, sino que más bien descansar a o tomar algo para relajarla, o no sé cómo estés, Fernanda, en ese Eh, sentido. Sí, ok. Y bueno, entonces si es así, si hay alguna otra intervención, Josué, Nacho, que pregunte. Iván, vas. eh, Que pregunte, Iván. Vas. Rush, Mariano, de los que alcanzo a visualizar aquí en la sala. Sí, gracias. Pues primero agradecer a Fernanda a su presencia y su libro. Lo he venido reiterando varias veces ya en estos días que escribir un libro o presentarse ante el público, bueno, pues no es nada fácil porque implica ya eh, pues mucho trabajo que de pronto rompe con el paradigma de la gente y de nosotros. Esos filósofos no hacen nada, ¿no? O sea, quién sabe qué hacen, eh, porque nada más los vemos sentados y levantándose y yendo por algo de comer y regresar, ¿no? Pero no se percatan que detrás de eso hay pues una gran labor de búsqueda de preguntas, hasta de desahuciamiento a veces por no poder escribir o por no poder elaborar lo que tenemos proyectado, lo que tenemos planeado. Y vemos que aquí, bueno, y lo ha hecho notar Noé, pues has hecho una labor muy grande y que lo vemos reflejado en tu libro de la filosofía griega, la filosofía helenística del pueblo griego, pues es que es un pueblo eminentemente práctico, ¿no? Y que eso lo llevó a ser, en primera instancia, nos dice Néstor Luis Cordero, bueno, pues es una reflexión eminentemente práctica. Y lo corroboramos ahora con esto que mencionas y que va dirigido hacia la transformación del hombre, ¿no? Es decir, buscar de cierta manera encarnar a ese cerdo que vive cómodamente entre el muladar y entre la lluvia, ¿no? Y bajo la lluvia. Es decir, no rechazar lo peor de la existencia, ¿no? Pero tampoco vivir justificando lo peor de la existencia. Y eso me parece que es lo más difícil que queremos encarnarla después de todo un proceso de reflexión en torno a si es prudente hacer esto o aquello. Y percibo que en este sentido, bueno, pues te has esmerado en encarnar esta metáfora, estas metáforas eh, para transitar de un modo de ser a otro modo de ser, ¿no? Eh, en esta imagen del puerco habitando felizmente en la sauda o en el mercado, con sus pezuñas entre el lodazal. A mí me parece una imagen bastante lúdica, bastante jocosa, digna de envidia, porque no veo en esa imagen un momento en el que quiera salirse de allí, sino al contrario, no tiene ninguna preocupación por salirse de allí. No sé si me lo permitas aseverar esto, que
Tal vez la inocencia del cerdo es aquello que buscamos, la inocencia en tanto que el niño inocente no vive con los valores de lo bueno y lo malo. Si es posible decirlo con la experiencia del tiempo, la experiencia de la hora. En esa identificación o en esa adaptación no encuentro las palabras para solamente vivir dentro de la naturaleza, ¿no? Esta sería mi reflexión y también estoy preocupado por tu garganta. Estaba yo a punto de decirles que te necesitamos para la charla magistral y pues muy a gusto con tu charla. Muchas gracias. Yo creo que tienes un gran punto en esto último que decías. Si uno entiende la inocencia como una relación directa o más directa con la experiencia, creo que encaja perfectamente con el ideal de filosofía pirrónica. Creo que justo un poco me parece que el pirronismo tiene cierta conciencia de la cantidad de mediaciones que ha producido la propia filosofía en relación con la experiencia más cotidiana y con los asuntos más cotidianos de los que la filosofía griega se encargaba, ¿no? Toda la filosofía griega es, bueno, no toda, pero gran parte de la filosofía griega es práctica y tiene una dimensión eudaimonística, sobre todo a partir de la época clásica, y digamos, es de un carácter moral, pero el pirronismo no solamente es eso, sino que es radicalmente eso. O sea, es eso en un movimiento de desplazamiento del eje del discurso. O sea, si para las anteriores filosofías la experiencia con lo real, o vamos a ponerlo así, la mejor experiencia estaba mediada por el conocimiento filosófico, porque es ese que te apertura, creo que para el peronismo se trata de quitarlo, de quitar esas mediaciones, o al menos en buena medida. Y eso pienso que suscribe una forma de inocencia, ¿no? No en vano, por ejemplo, eso es que yo veo tantos paralelismos entre el cinismo y el peronismo. Mi tesis de doctorado justo tiene que ver con eso, con esos paralelismos, y no en vano esta imagen del niño que, por ejemplo, se asocia con Nietzsche a la transvaloración, em, es un tópico recurrente en el cinismo, ¿no? Está esta frase famosa de Diógenes, que es em, falsificar el valor de la moneda en curso. Hay un espíritu de troquelar todo lo establecido todo lo establecido y todas las mediaciones que existen entre el sujeto acercamiento no intelectualizado, siempre intelectualizable, pero no intelectualizado desde la filosofía, ¿no? Y eso tiene que ver también con el papel que ocupaban los filósofos y que ocupaban las escuelas de filosofía en esos siglos. El filósofo junto con el político, junto con los sacerdotes eran maestros de verdad. O sea, no, un profesor de filosofía ahora difícilmente parecería un guía si ustedes se consideran eso, ¿no va? O sea, es difícil. Pero en Grecia ese es el papel que se disputa a las filosofías en el helenismo. El pirronismo está como a caballo, ¿no? Entre los siglos, pero a lo que se está ahí poniendo en juego, lo que se debate es la posibilidad de tener cierta forma de vivir de cierta manera, de tener cierta disposición, de sentir determinadas cosas. No se está hablando solamente de obtener unos saberes que puedan venir de un salón o etcétera. Entonces, en ese sentido, sí se hace pertinente la pregunta por, ¿en serio es capaz la filosofía de producir el estado que promete o no? O todo lo contrario, ¿no? Me parece que el pirronismo, y eso también voy a hablarlo un poco al rato, es una delectación de esta idea de que el filósofo es una figura de verdad, o sea, que contiene la verdad y irradia, pese a que Pierrón mismo funciona un poco así, y que la filosofía se
agota, ¿no? Todas las posibilidades o todo género de vida que vale la pena tener. Creo que podría contestar eso más o menos. Gracias, Josué. No sé, alguno de los otros compañeros de la sala, por ahí vi que prendió su camarita la doctora Elvia, probablemente tenga una inquietud. Adelante, doctora. Los he estado escuchando, pero como no sé si tienen buena conectividad, por ahí lo apago, pero estoy acá. No, a ver, no manejo el tema, es estrictamente filosófico por lo que veo, pero sí me sorprende. Es muy joven. ¿Y por qué se de da luz, si puedo Porque preguntar? así es mi correo electrónico desde que soy chica. Pero ha elegido nada menos que a Dédalo. Sí, pero no es, o sea, yo- ahí se ven mis Ah, verdaderas por ahí venía. necesidades. No, bueno, vamos a ver si se puede conseguir el libro acá en Argentina y sobre todo no tanto en Sí, Buenos Aires donde llega todo, sino a los más alejados. usted dígame, yo se lo mando. Yo todavía tengo el ILC, yo se lo puedo mandar si quiere, si me da su dirección, lo mando por... Ok, Muchas gracias. gracias, doctora Aide. Veo que tiene la mano levantada Nacho. Nacho, Adelante. Hola, Nacho, hola Fer, tanto ¿cómo estás? punto. Buenas tardes a todos. Bueno, al respecto del libro lo pueden conseguir en el repositorio institucional. O sea, entran a la página de, así, repositorio institucional un UAMX, y de ahí lo pueden bajar. Los que quieran tenerlo en físico, pues está en la librería universitaria. Es un texto que está editado por la Secretaría de Investigación en una colección que dirige Marcela Benebra. Entonces, está gran esfuerzo porque hasta hace 2 días no podía hablar, entonces tiene una afección en la garganta y pues sí hay que cuidarla para, para la conferencia. Y muchas gracias tanto a Noé como a Fernanda por sus palabras, que bueno, han sido muy, digamos, ápice para plantearnos bastante de cómo podríamos abordarlas. Y bueno, pues un agradecimiento a ambos y un abrazo a ambos. Ok, Gracias. pues eh, yo voy a lanzar una provocación, no para que se conteste ahorita, pero sí en algún momento. Eh, Así como se ha venido argumentando que la filosofía ha tenido una preocupación excesiva por la verdad intelectual, ¿no? Por estos constructos teóricos que, como decía yo ayer, a partir de Sócrates, pues no son más que quimeras, ¿no? Permiten darle sentido a la vida, pero generalmente lo hacen desde ciertas perspectivas demasiado cuestionables, ¿no? ¿No también podríamos hablar de un exceso de preocupación por la felicidad? Es decir, que la filosofía se pone ahí como un temita bastante grande, ¿no? O bastante significativo, el hecho de querer conseguir la felicidad. Recuerdo esta frase hegeliana de la fenomenología del espíritu, ¿no? Cuando dice, bueno, cuando la filosofía se convierte en algo edificante, entonces pierde, ¿no? Su sentido. ¿Por qué razón? Porque si no queremos reducir la vida al conocimiento, parece que la queremos reducir a la felicidad. Y creo que en ese sentido también sería bastante significativo poder pensarlo, ¿no? Pero no sé si quisieras No, decir sí, algo, Fer o Noé, ya provocándolos a los dos, o si no, sí, que no prefieren conteste primero. que Noé, pero Noé, por favor, Noé.
No va a Bueno, querer, apuesto. obviamente concuerdo con la aseveración de Oscar, este asunto de la filosofía en la antigüedad de buscar la felicidad. Y obviamente todas las académicas como Platón, Aristóteles están buscando eso, una suerte de zafarse de los problemas que le asaltan a los mortales. En ese sentido iba mi pregunta sobre cómo Pirrón, Diógenes, Epicuro aspiran a una vida divina, porque justamente si hay una imagen de la felicidad, son justamente los dioses, mientras que todos los comportamientos humanos son necesariamente desdichados hasta cierto punto, al menos desde la posición desde el punto de vista de los filósofos. Solo uno puede acceder a la felicidad en tanto abandone lo humano. Si dejamos a un lado lo humano, las preocupaciones humanas, es como podemos encontrar la felicidad. Los dioses son felices justamente por eso, de allá que Epicuro quienes diga que los dioses les regalaron a los humanos una vida fácil, pero estos, por buscar tortas de miel, pues resulta que se meten en problemas, mientras que en el caso de Pirrón, pues el hecho de entender a las cosas, indiferencia, estaría provocando un acceso a la felicidad. Eso es entendible, parece que el problema es justamente lo humano. Y hace rato, cuando María Fernanda estaba, y bueno, hizo referencia a dos puntos clave o dos puntos límite, donde el discurso de Pirrón podría venirse abajo a partir de la doxografía, del lado de cuando fue atacado por un perro y en otro momento cuando es criticado por una ofensa a su hermana, responde, pues es que uno no puede escapar de lo humano por completo. Es decir, que allí estaría justamente el propio límite de esa suerte de vida divina, que uno es incapaz de escapar de lo humano. Bueno, sí se puede, pero ese precio es justamente la muerte. Para ya no estar siendo afectados por nada humano, pues sería justamente la muerte. Bueno, eso es lo que podría responder, entre otras cosas, pero hay una metáfora que a mí me gusta demasiado, porque cuando todos están aspirando a la felicidad, pues es que todos están queriendo lo mismo. Un, un ejemplo común, no me gustan los autos, pero supongo que hay algunos buenos, mejores. Cuando uno tiene un Ferrari, supongo que se siente feliz, pero cuando ya todos tienen un Ferrari, pues esa felicidad ya no sirve. Al punto al que quiero llegar es una frase que escribo. Si todos aspiran a la felicidad, yo no quiero ser feliz. Yo quiero algo más que ser feliz. Eso significa colocarse por encima de esa aspiración y tal vez, si no, quiero algo más que ser feliz. Bueno, con eso, porque ya se nos está... Adelante, Fernanda, también tiene la mano Que levantada hable, ahí. que hable el aire y ya después yo. Sí, Adelante, doctora Elvia, adelante. Ah, Eh, bueno, yo no tiene- le quería dejar el lugar a la autora. No, me vino muy bien lo que dijo Noé, porque claro, la palabra eudaimonía está vinculada precisamente con el daimon. Y a su vez internamente tiene el verbo daio, que significa distribuir. O somos eudaimones o somos mm, cacodaimones. Y está vinculado con lo que justamente dijo. Es una cuotita. no, no, eso está perfecto. Yo justo, bueno, le iba a agarrar similar. Lo primero que iba a decir, espera. Bueno, sí, yo pienso que todo el horizonte de la filosofía antigua tiene que ver con la eudaimonía. Todo. Eso no quiere decir que en todas las épocas la filosofía debería responder al mismo horizonte, ¿no? Yo pienso que ahora, por ejemplo, la filosofía tiene mucho más que ver con
horizontes políticos, comunitarios y etcétera, que con horizontes de edificación personal. Y creo que eso es correcto, pues, ¿no? Habría que entender algunas cuestiones que son debatidas también, pero interesantes, por ejemplo, sobre el contexto helenístico en particular, que tienen que ver con el estado de Grecia después de las invasiones macedónicas y con algunas cuestiones de ese estilo que de alguna manera, según ciertas hipótesis, replegaron el problema, el asunto, la individual, por así decir, ¿no? Y entonces, digamos, no como una forma de ignorar la polis o una apolitización de la filosofía ni nada de eso, sino que la resolución de ciertos problemas tenían mucho más que ver con la idea de que el filósofo es una suerte de guerrero que desarrolla las capacidades para defenderse, o sea, tiene un arsenal, por ejemplo, argumentativo, en el caso de Epicuro es súper claro, de argumentos para defenderse contra determinadas creencias que le van a hacer una vida miserable y entonces de él depende la capacidad de gestionar su propia relación con la eudaimonía. De ahí otra cosa que tiene que ver con lo que decía la doctora, es esta concepción un poco pobre de la felicidad como, digamos, en el lenguaje más bien cotidiano, pues, ¿no? La tradición filosófica más fuerte tiene que ver con una cierta concepción. La que me interesa a mí es la idea del flourishing. ¿Cómo se dice eso? Del florecimiento, ¿no? Que es un poco la versión de Nussbaum, que proviene directamente de Aristóteles, del famoso argumento de la función. ¿Cuál es la plenitud, digamos, el florecimiento de algo? Su alcanzar la eudaimonía tiene que ver con la realización, la potenciación de aquello para lo que fue hecho, ¿no? Por así decir. Eso puede traernos otros problemas, pero sí que nos exime de una concepción superficial de la felicidad como un mero goce medio volátil, pues, ¿no? Yo no me parece, o sea, ninguna de las vidas de estos filósofos es feliz en ese sentido superficial. Son vidas más bien ascéticas, vidas radicales, vidas de pronto más contemplativas que otras. En el caso de Pierrón, bueno, es más complejo, ¿no? Impasible, pero eso de por sí es un problema. ¿Cómo podríamos calificar de feliz un estado disposicional tan pasivo como la imperturbabilidad? Más bien eso es una carencia de dolor y eso tiene que ver con la propia concepción griega del placer como ausencia de dolor. A diferencia de otras tradiciones para las cuales el placer, el gozo, es algo distinto, es una cosa, digamos, positiva, tiene cualitativamente es otra cosa, no es solo una carencia de algo, pues, ¿no? En este sentido es más cercano, pienso, el pensamiento griego en general a algunas interpretaciones del budismo que a, por ejemplo, la tradición judeocristiana, donde la alegría tiene un papel, por ejemplo, comunitario importante. En cambio, para el budismo hay un ideal, una aspiración semejante a cierta forma de estar imperturbable frente a los sucesos o en relación con los sucesos, que es difícil de calificar como activamente feliz o alegre, ¿no? Más bien el resultado, la ataraxia, viene de una, como les decía, de una aceptación muy contundente de algo, de otra salida disposicional, más que esa, ¿no? Creo que la idea de la eudaimonía avanza en ese sentido, mucho más que con la alegría, pues, ¿no? Aunque ahora yo también creo que parte, por ejemplo, no, les digo, no todo en todas las filosofías helenísticas, pero sí pienso que en el caso del pirronismo, y eso es un tema, además, complicado, que estaba desde hace mucho tiempo, pues, pero que ahora se ha explotado de muchas formas, pero creo que tiene que ver también con los límites del pirronismo. El pirronismo no parece ser una filosofía que se lleve demasiado bien con una concepción más comunitaria, más social, más amplia, de pensar, por ejemplo, que hay otro tipo de ideales que se le puedan unir al ejercicio filosófico,
no creo que se oponga a esas otras concepciones, pero no las alcanza, pienso yo, que no es suficiente para ellas, ¿no? O sea, y en ese sentido, no pretende ser una ciencia. Bueno, habría que ver también, mencionaba la frase de Hegel, ¿cuál es el papel que Hegel le da al escepticismo? Que es súper interesante también, ¿no? El escepticismo para Hegel tiene un papel absolutamente negativo. O sea, es la negatividad, ¿no? No hay, esa es su única función, la de servir como. No es, no tiene este aspecto transformador que yo sí creo que tiene, ¿no? Ni tiene este aspecto de ejercicio, como de resolución de la vida en otros sentidos. Entonces, claro, bueno, eso también tiene que ver con que el pirronismo y sobre todo la versión de Pirrón y de Timón no pretende ser un discurso que te muestre la verdad de nada. No esa es su pretensión. Pretender ser un discurso testimonial sobre las experiencias, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero en la única área que puede que le toca al pirronismo es lo edificante. De hecho, solo son filosofías edificantes. Desde ahí su enorme reto. ¿Cómo planteas una posición absolutamente edificante? Que solo sea edificante, que no se erigen en un discurso que, bueno, obviamente hay discursos, hay palabras, hay argumentos, hay etcétera, pero esa no es la sede del pirronismo. Lo que pretende hacer es justo darle la vuelta a esa concepción. Entonces, más bien, ellos dirían que pues, no es nada relevante. O sea, más bien es correcto, pues, ¿no? El punto sería lo edificante y no lo discursivo, siguiendo las líneas de su oposición, ¿no? Eso pienso. Ok, muchas gracias. No sé si hubiese alguien más que quiera plantear alguna cuestión, ¿no? Perfecto. Bueno, mi otra preocupación era precisamente comer, ¿no? Es importante. Nos vemos, hay un receso de una hora, precisamente para poder alimentar ahora el cuerpo, ya alimentamos el espíritu. Y los invitamos a que podamos reincorporarnos a esta actividad. A las 4 tendremos la presentación del libro Pensar y reír con los griegos y sin ellos, un trabajo colectivo que tuvimos a bien a efectuar el doctor Noé Epifanio Julián, el doctor Josué Manzano Arzate y su servidor. Y estaríamos terminando de 5 a 7 con la conferencia magistral precisamente de María Fernanda, que esperemos que la garganta le permita. Buena tarde, Gracias nos a vemos en todos. un Gracias momento. a Noé Para por los que, invitarme. para los, sí, gracias.